la parte que me toca a mí es la parte, por ahí llamarla doctrinal o fundamentos, en la que vamos a tratar de unir las tres clases para que no crean que está ahí, porque hablemos de historia, no estamos hablando de Yeshua, o porque estamos hablando de algo místico, no estamos hablando todavía de Yeshua, ¿sí? Entonces las clases van a estar intercedidas o cruzadas por un eje que es Yeshua en nuestra vida, ¿no? Así que de una palabra o un factor importante de nuestra creencia, nuestros fundamentos, es la salvación. Algo que todo cristiano escuchó, todo no cristiano escuchó, y que por donde vos camines o transites, en algún momento esta palabra te cruzó, ¿sí? Y más aún, si estuviste en alguna reunión, si estuviste en algún encuentro con algún cristiano, fíjate si tenés al lado algún cristiano, y fíjate si cuando escuchas la palabra salvación le llama la atención, entonces estamos por hablar de algo que más o menos tenemos una idea de qué se trata, más o menos creemos saber de qué se trata. Entonces, ¿qué es la salvación para ustedes? ¿Qué es la salvación? Y a mí me gusta esta parte en la que pregunto, responden, vuelvo a preguntar, vuelven a responder, para que uno no se duerma, para que uno pueda también ver qué tiene adentro, porque si uno no empieza a alargar lo que tiene adentro, va a ser muy difícil saber si lo que está introduciendo puede hallar cabida o no, ¿sí? Entonces, con el que tenés al lado, ¿te animás a decirle qué es la salvación para vos? 2, 3, 4 segundos. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Bueno. ¿Vamos? Se acabó el tiempo. Tiempo, break. Ahora le gusta hablar. Resultaba que hablaban. Estaban todos tensos y ahora resulta que todos hablan. Muy bien. ¿Alguno se anima a mencionar no lo que uno cree o sabe, lo que el otro le mencionó? 1, 2. ¿Tu nombre? Diego. ¿Cuánto? Diego. Diego, para que te conozcan todos. Diga, Diego. La fe. La fe. Qué resumen, bien. ¿Vieron ahí? Bla, 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 fe. Me parece muy bien. ¿Alguno más? Esa síntesis me gustó. ¿Nombre? Mi nombre es Luis. Luis. Colegio. Es el más rebelde de los chiquitos acá, ¿no? Estoy aprendiendo de él. Ah, muy bien. La escuela fue muy... Bien, Luis. ¿Qué te dijeron? Compartí con la compañera ayer. ¿Militante? La salvación, a mí yo tuve 20 años en el infierno. Estuve profundamente en una adicción muy grave y desde que Dios me salvó, te pude salir de ahí. Y hoy, gracias a Él, estoy viviendo hace 5 años limpio y quiero conocer más, quiero ser salvado más por Él. Okay. Esa fue mi experiencia de salvación. Muy bueno. Me encantó la palabra quiero ser salvado más. ¿Alguno más? Qué compromiso, ¿no? Para el otro, ojalá que diga algo coherente, lo que yo le dije. Algo. Allá al fondo, allá están en silencio, no sé si tienen frío, tienen miedo, están comiendo. ¿Alguno? ¿Alguna? ¿Seguro? ¿Ninguno más? Sí, por supuesto. ¿Nombre? Micaela. Muy bien. Para mí la salvación es algo como que Dios, Jesús nos otorgó un regalo que hay que cuidar. En el transcurso de nuestra vida hay que cuidarlo. Podemos perder para mí. Muy bien. Muy bien. ¿Coinciden? ¿Se parece a lo que piensan? Acá está señalando. ¿Tizi, querés decir algo? Ah. ¿Tizi? ¿Fran? Lo que dijo Lula fue que la salvación es redención. Rescate, o sea... Está bien, no te metas. Es lo que ella escuchó. ¿Está bien? ¿Redención entonces? Bueno, vamos. Vamos adelante. No hay respuestas equivocadas, sino que queremos saber qué hay en el interior de cada uno, qué sabe cada uno
como para cada uno también examinarse y examinar lo que hay adentro, ¿no? Porque a medida que vamos nosotros conociendo al Señor y que tenemos hermanos mayores que nos van enseñando, que nos van sanando, introduciendo en el conocimiento de Dios, podemos empezar a decir, esto que tenía acá, basura, no me servía. Esto que incorporé es vida, debo practicarlo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ¿y salvación? Yo hice algunas preguntas. ¿La salvación para qué? ¿Salvar de qué? ¿O de quién? ¿Qué es la salvación? Ustedes no se preguntan para qué la salvación, salvar de quién, de quién me tengo que salvar, para qué sirve. ¿Algunos de ustedes se preguntan esas cosas? ¿O dijeron, bueno, aceptamos porque en la iglesia se habla de salvación y punto, y nada más? No sabemos de qué, de quién, para qué. Entonces esas preguntas, escríbanlas, y a medida que vayamos en la charla y en las diferentes clases que tengamos por delante, ustedes se van a ir respondiendo, ¿salvación de quién? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sí? Varias de estas preguntas y muchas más nos podemos hacer, pero lo que necesitamos entender, para poder entender, necesitamos ir al principio de la historia. ¿Sí? ¿Alguno conoce la historia de Adán? Que Néstor después en la próxima clase seguramente nos va a estar compartiendo un poquito sobre esa clase, sobre esa historia. ¿Conocen todos la historia de Adán? ¿Para qué? ¿Salvar de qué o de quién? ¿Conocen la historia de Adán? ¿Quién no conoce la historia de Adán? Adán y Eva. ¿NASA? Están todos, NASA. ¿Alguno se anima a decir brevemente la historia de Adán? A mí me gusta como cuando hablan los chicos porque tienen como una... Es como que te cuenten una historieta. No es tan ortodoxo como nosotros la leemos. ¿Alguno se anima de esta mesa a contar la historia de Adán? Breve, breve. Bauti, sí, dale, mírame. Bauti, lo decís rápido. Adán. ¿Quién fue Adán? Te tiene que escuchar NASA, ¿eh? Fue una de las primeras personas que habitó la tierra junto a Eva. La primera, sí, muy bien. Después me acuerdo que Adán comió de la manzana que le compartió Eva y que la vista de ellos es como que una... no sé. Muy buena. ¿Entendiste, NASA? ¿Eh? Ah, la sabía, muy bien, la historia de Adán. Adán fue puesto en el huerto, había un árbol que no debía comer. ¿Cuál era el árbol ese? ¿Cuál? El conocimiento del bien y el mal. De ese árbol no debía de comer. Su compañera, Eva, escuchó a la serpiente le dijo, el día que coma vas a parecerte a Dios. Ella accedió a comer la manzanita que dice, ¿no? ¿Pero qué era? Fruto, era un fruto, no era una manzanita, muy bien. Vamos arrancando ahí. Si tenés manzanita en tu cabeza, sacá, no era una manzanita. ¿Sí? Esa es la idea de las clases. Ir sacando todo aquello que nos sirve. ¿Estamos? Eva le comparte a Adán y dice, che, ¿sabés que no me pasó nada? No morí. Como me contó, como es que Dios dijo que no íbamos a morir. Bueno, vamos. Adán agarra, come el fruto. Che, no pasó nada. Empieza Dios a recorrer y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Y Adán qué pasa con Adán? Tuvo miedo. Le dio vergüenza, se escondió de la presencia de Dios y Dios empezó a buscarle diciendo, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y lo ve a Adán que está tapado con un par de hojitas, un par de ramitas, sus partes íntimas, y Dios se sorprende y le dice, ¿quién te enseñó? ¿Sí? Entonces ahí para no poder anotar, ¿quién está enseñándote tu vida? ¿A quién estás escuchando? ¿Sí? Porque si Dios te dio una orden y vos prestaste el oído para escuchar otra orden, ¿a quién yo estoy escuchando? ¿Y qué pasa? El plan divino, el plan del reino que estaba en Adán, el primer hombre, todo el plan de la humanidad que radicaba en él, Adán lo echa a perder. ¿Sí? La semilla del reino, que vamos a ver cuando veamos toda la historia, que arranca desde Adán y que tiene que venir Yeshua a hacer una corrección de ese estado de separación, es lo que vamos a estar estudiando y viendo en estas clases. ¿Sí? Entonces, en el principio, ¿qué pasó?
El hombre pecó, erró, ¿y qué fue introducido? El pecado. ¿Sí? ¿Y el pecado qué trae? Muerte. ¿Sí? Que era lo que el Señor le había dicho a Adán que iba a pasar el día que coma el del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Iba a traer muerte. ¿Qué pasó con Adán? ¿Murió? No. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Acá me escuchó. Hubo una separación. Escucharon que Néstor habló de la separación del hombre hacia Dios. Y el hombre, en todo momento, cuando escuchaba la palabra de Dios, hablar a Dios, ¿qué hacía? Se escondía. Esa separación es lo que es la muerte. Así que para anotar también, ¿qué es muerte? La separación de Dios. ¿Sí? Es cuando yo me aparto, cuando yo me separo de Dios. Es una muerte espiritual, nada más ni nada menos que la separación de Dios. Y a partir de Génesis 4, si alguien lo quiere leer en Génesis 4, 26, ¿saben dónde está Génesis, no? ¿Quién no sabe dónde está Génesis aparte de Nazareno? ¿Qué dice? A partir del 4:26. Un valiente. Juana, una valiente. Bien fuerte. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Muy bien. ¿Qué empezaron a hacer los hombres? A invocar. Producto de esta separación, el hombre cuando cae que tenía que conectarse con Dios, ¿qué tenía que hacer? Invocar, rogar, llamar, gritar, peticionar, rasgarse la vestidura, arrastrarse por la tierra, por el cielo, por los aires, para poder tener una porción o un relacionamiento con este Dios. ¿Sí? A causa de la muerte. De esta muerte, ¿qué es la muerte? La separación a Dios. ¿Sí? La muerte entró por medio del pecado y estas son dos palabras que vamos a ver a lo largo de la clase y seguramente vamos a estar haciendo mención en las siguientes clases. Porque siempre que hablemos de pecado vamos a estar hablando de muerte. ¿Sí? Por causa del hombre ingresó el pecado y por causa del pecado ingresó la muerte. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces la muerte llega a través del pecado. Y vamos a las escrituras, vamos a escuchar o leer de Saulo. ¿Conocen a Saulo? ¿Quién es Saulo? Para los que no saben, Saulo es el nombre original de Pablo de Tarso. ¿Sí? Vamos a Romanos 5:12. ¿A Saulo lo conocen? No solo la escritura, ¿lo conocen a él quién era? Su potencial, sus conocimientos, su entrega, su desarrollo. ¿Sí? Este Saulo, un gran escriba, tenía la enorme capacidad de desmembrar la Torá. ¿Sí? Ustedes cada vez que lean sobre Pablo, siempre lo va a llevar a la Torá. Por más que ustedes lo encuentren en el Nuevo Testamento, vieron que con Sergio hicimos la división del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Pero cada vez que escuchen o lean algo sobre Saulo, Saulo siempre se apoya en la Torá. ¿Sí? Porque él tenía la capacidad de desmembrarla y traerla a un plano natural, para que vos la puedas masticar, para que la podamos masticar y poder así entender la ley del Señor. ¿Sí? Era un monstruo. ¿Vamos? ¿Lo tienen? Les dejo una tarea para la próxima clase. Aprenderse el orden de los libros de la Biblia. ¿Sí? Así que cuando digamos, vamos a Romano, 3 segundos para llegar a Romano. Pará, vamos a tomar examen entonces. Bueno. Tiene una pregunta acá. Ya arrancamos con la pregunta, bien. Dice por qué se le cambió el nombre de Saulo a Pablo. No, es una traducción. En realidad, los nombres originales,
En realidad, ¿vos cómo te llamás? ¿Yo cómo me llamo? ¿Todos conocen mi nombre? Andrés. Pero si un Andrés nace en Estados Unidos, ¿cómo se lo llama? Andrew. ¿Sí? O pueden estar en otro país, no sé, si es Ucrania. Hay un jugador que se llama Shevchenko, que es Andrei Shevchenko. ¿Claro? Estamos. Pero si yo, siendo argentino, y me ponen este nombre, ¿cómo me llamo acá? Y si yo viajo a Estados Unidos, ¿cómo me van a llamar ustedes allá? Y si yo viajo a Europa, ¿cómo me van a llamar? ¿Sí? Mi nombre no cambia. Solamente hay un tema de traducción. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Cabe aclarar que muchos creen que a Saulo de Tarso le cambió el nombre a Jesús. Eso es una mentira. Eso no está escrito así. Saulo de Tarso, el nombre es Saulo, y Pablo significa pequeño. Es por eso que él usa la ironía y dice yo el más pequeño de los apóstoles. ¿Sí? Por eso Pablo significa pequeño, ¿sí? Y no le cambió el nombre a Jesús cuando se lo metió. Eso es una mentira más del mundo evangélico, ¿sí? Porque no leyeron la Biblia. Muy bien. ¿Ustedes leyeron la Biblia? Sí. Muy bien, respondan seguro. Vamos al pasaje. ¿Alguno quiere leer? Romanos 5:12. ¿Dónde? Ah, no te veo, pero dale. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está bien. Lo importante que tenemos que llevarnos de este estudio a lo largo de todas las clases es que no solamente vamos a leer la Biblia, sino que vamos a estudiarla, indagarla, profundizarla. Entonces cuando vos lees, tenés que leer con detenimiento porque hay palabras claves que te van a llevar a una comprensión mejor. ¿Sí? Entonces vos no tenés que apurarte y decir, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la... No es un examen de velocidad. ¿Sí? Porque la comprensión conlleva una atención. Entonces, mi espíritu siempre tiene que estar ahí atento, pero también tengo que ayudar yo a la lectura y dedicarle la atención, la mente, porque lo que vamos a trabajar, ¿qué dijo ser? En la mente. ¿Se acuerdan? Ya se olvidaron, me parece. En la mente. Y el pasaje dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Sí? ¿Lo siguen a la fila? Así la muerte pasó ¿a quiénes? ¿A cuántos hombres? A todos. Muy bien. ¿Por cuánto pecaron? Todos. ¿Por cuánto todos pecaron? El resumen es claro. El pecado entró en el mundo por medio de un hombre, la muerte ingresa a través del pecado. ¿Sí? Entonces la resultante de la muerte es el pecado. Perdón que aclare o diga muchas veces la misma palabra, pero tiene que quedar asentado en nosotros. ¿Sí? Que la muerte es la consecuencia del pecado. Y el pecado ingresó por un hombre. Y dice, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué todos pecaron? Por la palabra que dijo Sergio, cuando vos encontrás un chisme y vos no lo decís, no sé, es algo así para yo como te voy entendiendo. Dale, ¿no hay problema? No, pero no hay problema escucharte. Dijo que el pecado es tanto de el pecador como el pecado, el que escuchó, como el que se enteró. Sí, te entiendo. Y no ayudó a la persona a cortarlo. Que se equivocara. Porque si Eva no le hubiese dicho que comiera a Adán, lo hubiese concentrado en la muerte. Muy bien. Puede ser que todos salimos del linaje de Adán. Muy bien. Muy bien. No esperaba que sea tan rápido, esperaba que escuchara un par de voces más. ¿Quién fue? Martina, la que está rojita. Claro, cuando hice la pregunta. ¿Escucharon a Martina? Martina, por favor, ¿te quieren escuchar? Allá no te escucharon, dice. Que porque todos salimos del mismo, o sea, del linaje de Adán. ¿Se acuerdan que dijimos que había un plan, había una semilla, había un plan de reino en Adán y de él sale toda la población, de él sale toda la humanidad? Entonces, como en sus lomos reposaba todo el propósito de la humanidad, de ahí
para atrás, todo conlleva en el pecado ese primero. ¿Sí? Por más de que vos lleves una vida excelente, si vos no tenés un acercamiento con Dios, si Yeshua no intermedia entre el Padre y tu vida, vos no tenés salvación. ¿Sí? Y ahí estoy spoileando un poquito el final, pero para poder entender esto. ¿Sí? Para que vos entiendas por qué todo pecado. Yo me porto bien todos los días, por ahí los más chiquitos dirán, en algunas cosas, ¿no? Algunos chiquitos son medios terribles, pero dirán, pero si yo no engaño a nadie, si yo no cometí adulterio, si yo no maté a nadie, si yo no mentí, si yo me porto bien, si yo estudio, si yo obedezco a mis padres, si yo hago la tarea, si yo me baño todos los días. ¿Sí? Dirán, ¿por qué todos pecaron? La respuesta ¿cuál es? Todos venimos del linaje de Adán, todos salimos del lomo de Adán, el propósito que estaba radicado en él, ¿sí? Al desobedecer, todo conllevaron esa separación. Entonces vos ya, por default, nacés separado de Dios. Nacemos separados de Dios. ¿Sí? Entonces está en vos, en tu vida diaria, el poder generar este acercamiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Antes de que pecaran, o de que comieran del fruto, en Génesis 1:28 les dijo, y los bendijo Dios, y les dijo, multiplicad y multiplicados. O sea, de ahí, hagan muchos adancitos. ¿Escucharon? El hombre peca y recibe la muerte. ¿Sí? Entonces es fundamental que el humano, la humanidad, pueda recibir la vida de Dios. ¿Sí? Por eso ustedes van a encontrar muchas personas, o nosotros mismos, ahí está Dios en nuestra vida, que no le encontramos sentido y estamos en una situación de muerte. A pesar de que vos tengas pulsaciones, a pesar de que vos tengas sangre, a pesar de que vos puedas movilizarte, tu propósito está estancado, tu propósito o tu estadía o tu tiempo en la eternidad no está siendo contado. ¿Sí? Por haber una separación. Sí. Entiendo como que es como una traba o una condición, por ser del linaje de Adán, nosotros tenemos esa condición, por ende tenemos que buscar la salvación que es. Muy bien, muy bien. Porque venimos con eso y claro. tenemos que tratar de correrlo porque no nos pertenece, sino que es la salvación del Señor. Perfecto. ¿Escucharon? Necesitamos tener otro micrófono, ¿no? Como para que puedan hablar los demás. Bueno, el hombre peca y esta muerte no puede repararse con sacrificios de animales. ¿Sí? Eso está en Hebreos 10:4. Si alguien que busque rápido, si es alguien que lee la Biblia mejor. Hebreos 10:4. Esta muerte no puede repararse con sacrificios de animales. ¿Algún cristiano que haya encontrado? Juana, muy bien. No me llamo Juana. Pensé que era la mano de Juana. Sí, por supuesto. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Muy bien, más fuerte. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Muy bien. Aún cuando la sangre significa la vida o el sacrificio de estos animales no pueden redimir la vida humana. ¿Sí? Solo un humano puede expiar lo humano, pero ningún hombre con pecado puede expiar a otro hombre con pecado. ¿Se entiende? ¿Sí? La muerte no puede ser salvada por el sacrificio de animales. Lo humano tiene que ser eximido por un sacrificio humano, pero ese humano tiene que ser sin pecado para poder salvar al hombre con pecado. Es un trabalonga, pero espero que se entienda. ¿Se entiende? Les dejo un pasaje para cerrar la idea y la clase. La salvación es conocerlo a Él y que Él reina en nuestra vida. ¿Sí? Que está en Juan 17:3. No lo busque, yo se lo leo. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces el plan de salvación es mucho
mucho más que una simple oración de decir yo acepto al Señor como mi Salvador y mi Señor. Radican en la conciencia de cada uno y que Él pueda reinar en nuestras vidas para así hacer efectiva, ¿sí?, la legalidad de su salvación. ¿Sí? Ahora le hago una pregunta que creo que al principio... ¿Cómo es tu nombre? ¿Sí? Micaela. Preguntó o dijo si la salvación... No preguntó, dijo la salvación se pierde. Ahora yo le pregunto, ¿la salvación se pierde? Les dejo un pasaje para que puedan después profundizar en su casa, que está en Filipenses 2:12. Cuando Él deja de ser intermediario hacia Dios, ¿sí?, cuando yo me separo. 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Entonces en la salvación hay que ocuparse. Y si hay que ocuparse, entonces, ¿se pierde o no se pierde? En Mateo también dice, aquel que persevere hasta el fin, el mismo mandamiento, será salvo. Si lo buscaron y lo podemos compartir, Mateo 24, búsquenlo en el 24. ¿Sí? No ahora, sino como tarea. ¿Sí? Aquel que persevere hasta el fin en los mandamientos del Señor, ese será salvo. Y ahí vos vas a poder seguir respondiendo la pregunta. ¿La salvación se pierde? ¿Se pausa? ¿Estamos? ¿Les parece que oremos? Y si no les parece, ¿oramos?